Bien, partimos entonces nuevamente con nuestra reunión. Les voy a poner sus micrófonos en silencio, por favor. Ya. Entonces comenzamos. Hoy tenemos una charla muy entretenida sobre un tema muy interesante, más histórico, por supuesto, pero con una mirada lógicamente genealógica. Y además, nuestro caso de la semana y la grata y amena conversación que tenemos eventualmente todos los martes. Reglas de la reunión para personas que recién se incorporan en este día. Micrófono en silencio, salvo para hablar, para que no tengamos interferencia. Las palabras se piden por chat. Ahí dicen yo quiero comentar algo o tengo alguna pregunta. Las intervenciones idealmente que sean breves para que podamos todos y el trato obviamente tiene que ser respetuoso como ha sido siempre, la tónica de estas reuniones. Bueno, nosotros nuevamente los convocantes, en este caso Ruby Baeza. No sé si quieres presentarte, Ruby. No, parece que no. Arturo. Hola, ¿qué tal? Aquí Arturo Neumann desde Temuco, con una linda y fría tarde del sur. Para los que no me conocen, los recién llegados, bienvenidos. Perfecto. Pablo. Hola a todos, saludos desde San Esteban, aquí esperando la nieve. Vamos a tener una buena charla hoy día. Excelente, por mi parte, sin duda que va a ser buena la charla. Saludos desde Santiago, encerrados igual que todos, me imagino. Que continuemos con lo bueno. Hola, José Melo por acá. Bienvenidos todos a este nuevo capítulo de nuestra Viva la Genealogía. Espero que les guste el tema y espero también darle algunas alegrías a la persona que elegimos como caso de la semana. Fantástico. Ya, saludos. Entonces, con lo usual. Con el Hola, caso bueno, de la semana, que en esta oportunidad es el siguiente. bueno, como todos saben, ¿cierto? Cada semana vamos eligiendo un caso de alguien que nos envía que tiene algunas complicaciones, un muro para avanzar, y tratamos dentro de lo posible ayudar a que avance un poco más, ¿cierto? De acuerdo a los datos e información que nosotros podemos tener o a tener acceso. Esta semana tomamos el caso de Jenny Fuentes Retamal, ¿cierto? Ella nos había enviado esta información, ¿cierto?, sobre su bisabuelo, Juan de Dios Garrido, Palma, ¿cierto? Los datos que ella tenía, que de acuerdo a su partida de función, había nacido en 1874-75 en Chillán. Y bueno, ella, como esta familia eran de Cholchol, ¿cierto?, que está en la novena región de la Araucanía, y este caballero vivió ahí, ella tenía el conocimiento de que esta familia perteneció ahí y había nacido ahí, por lo tanto, su bisabuelo. Según la partida de función, su padre era Florencio Garrido y Carmela Palma. No, bueno, estos son datos que ella nos dio, que no hay antecedentes de que él se haya casado, ¿cierto?, con Celia Cifuentes. Sí tuvieron varios hijos y por lo que ella nos contó, este caballero trabajó como ingeniero de caminos y recorrió bastantes partes del país trabajando, incluso fuera del país. Bueno, aquí comenta un poco ella que la relación de Juan de Dios y su compañera Celia no es tan clara porque no hubo un matrimonio y los documentos que han encontrado, ella presenta diferentes nombres, lo cual da algunas cosas como sospechosas, que tal vez, bueno, hoy en día nos va a ser difícil encontrar, ¿cierto? Y los antecedentes que ella también nos dio fue que
Florencio Garrido, que era el padre de Juan de Dios, había recibido un título de propiedad en Cholchol, como colono nacional. La que sigue, por favor. Bueno, empezamos esta búsqueda, ¿cierto?, con nuestro equipo, y dentro de los primeros datos que empezamos a buscar fue el famoso Florencio, padre de Juan de Dios. Y como teníamos el dato de que había sido en Chillán, había nacido allá, lo primero en buscar fue algún Florencio que calzara un poco con los datos, y haciendo una breve revisión, ¿cierto?, de los datos que se encuentran en Family Search, principalmente, y datos de propiedad, nos encontramos con que este Florencio Garrido se había casado en Chillán, ¿cierto?, en 1877, con Carmen Lumán Bermar, que debe ser Belmar, es lo más, aquí está como Belmar, pero en la mayoría de los registros aparece como Bermar. Este matrimonio, ¿cierto?, tuvo un par de hijos en Chillán y después fue migrando hacia el sur. Y tuvo hijos bueno, algunos en Coihueco, Chillán, después pasó a Mulchen, Angol, hasta llegar finalmente a Cholchol, donde tuvo sus últimos hijos. Dentro de toda esta trayectoria que ellos tuvieron hasta llegar a Cholchol, los hijos que este matrimonio tuvo aparecen como Lumán, Guzmán, Lumián, Lunián y Lupán. Así aparecen. Tuvieron al menos 7 hijos que llegaron al final fueron llegando a Cholchol. Y tuvo 3 en Cholchol, los otros los tuvo durante el trayecto allá. Aquí están los hijos de Florencio y Carmen, ¿cierto? Juan Previsto, que fue el primero, María Francisca la segunda, Juan Francisco el tercero, Eliseo, Florencio, Petronila, Dorila, Inés, Manuel, Eleodoro, Cecilia y Eudocia. Todos estos hijos, como pueden ver aquí, fueron naciendo en diferentes partes. Solo hay 2 nacidos en Coihueco. En el caso de Juan Previsto fue inscrito en Chillán, pero decía que eran naturales de Coihueco. Y los otros, los datos los fuimos sacando de los distintos registros que tiene FamilySearch a través de distintas parroquias, ¿cierto? Y ahí hay algunos que dicen Boroa, que está cerca, es como la parroquia más antigua que hubo en esta zona de Imperial, Cholchol y Pirusquén, por ejemplo. Bueno, ahí están los hijos, y como ustedes pueden ver, están con diferentes apellidos maternos, incluso hay uno que dice Humán. Y de estos hijos, la siguiente, por favor, que encontramos acá, aquí encontramos el bautismo de supuestamente el primer hijo. Bueno, ellos se casaron en 1877, así que este hijo calza como su primer hijo, y aquí dice que es hijo legítimo de Florencio y Carmen Guzmán. Uno de los temas que, bueno, no está el hijo o el Juan de Dios, que supuestamente es el bisnieto, el bisabuelo de Jenny, pero haciendo una revisión de los registros parroquiales que están, lo poco que está a nuestro alcance, se revisó un poco antes, ¿cierto? Y no hay en la época, por lo menos ni en Coihueco ni en Chillán, no hay ningún Juan de Dios. Ni Garrido, ni en el caso que lo hubiera inscrito como hijo natural de La Palma, tampoco lo hay, o de Carmen Guzmán, si es que no lo hubieran tenido antes de casarse, tampoco hay, ni Lumán ni Guzmán. No hay ningún hijo o niño llamado Juan de Dios que nos acerque a esto. Así que seguimos buscando un poco y pasamos a la siguiente. Y encontré esta hija en Coihueco, que se llama María Francisca Garrido, y estos son los únicos hijos que nacieron en la zona de Ñubles, Coihueco y Chillán, y son los únicos que están registrados ahí. Y entre el año 1877 a lo que nació esta niña, que es 1883, 82 en realidad, porque ya tenía 3 meses cuando la bautizaron, ellos tuvieron una sola hija, la cual murió pequeña, y no tuvieron más hijos, no hay más registros de que hayan bautizado otro hijo. Así que después siguen todos los otros hijos que aparecen en el listado inicial. La otra, por favor. ¿Qué podemos deducir de esto? Que
es una teoría que en cierto momento tal vez la podemos conversar con Jenny y tal vez analizarla un poco más. Lo más probable es que, es lo que yo creo en realidad, que tal vez este Juan previsto es el mismo Juan de Dios y que simplemente, tal vez al inscribir su defunción, nadie sabía su segundo nombre, ni su segundo apellido bien, y por lo tanto lo inscribieron así, y en realidad es hijo legítimo de Florencio y Carmen, porque en los registros que maneja Jenny, la madre igual se llamaba Carmen, pero era Palma. Puede haber sido solo un error, es probable, y lamentablemente no hay ningún registro que coincida con un Juan de Dios que pueda acercarnos, o que sea hijo de Garrido, o de Carmen, por lo menos como Carmen Lumán o Carmen Guzmán. Y aquí, bueno, tenemos un dato de Florencio, que nació en 1855, fue hijo de Manuel y de María, que se casó en 1877, ¿cierto? Y ahí están los datos de ella. Y aquí viene un dato que tal vez pueda tener cierta injerencia sobre el otro apellido de Juan de Dios, que la abuela era Palma, era Bernal Palma. Entonces tal vez por ahí puede haber sido que, ustedes saben que habían datos que se iban transmitiendo vía oral. Entonces puede que tal vez las personas que fueron a inscribir la defunción de Juan de Dios, que el único dato que hay de él, no hay matrimonio, no hay nada, haya sido en realidad, haya tenido conocimiento de que había Palma en la familia y lo puede haber confundido y lo colocó así. Bueno, aquí doy un dato también, que Manuel Garrido y María Dolores Alvarado se casaron en 1850, y ahí están los hijos que ellos tuvieron. Y dentro, ¿por qué los anoté? Porque Jenny también tenía otro dato que me lo mostró en algún momento, era sobre otros Garrido que aparecían en la zona Cholchol, que también tocaron tierra y tocaron más o menos las mismas cantidades que le habían entregado a Florencio en este caso. Entonces lo empecé a buscar y me encontré con que todos los otros Garrido que habían en la zona de Cholchol e Imperial eran hermanos de Florencio, todos. Incluso había una relación con un Pedro Toro, que Pedro Toro pidió tierras para Juan Garrido, el primero que aparece aquí, y después Juan Garrido pidió para Pedro Toro. Entonces, ¿cuál es la relación? Bueno, este Pedro Garrido, que aparece abajo, se casó con una Toro, y después ahí esta Juana creo que también se casó con una Toro. Hay un revoltijo por ahí de parientes, entonces por ahí estaban las tierras. La que sigue. Aquí, bueno, tenemos una defunción de la María Gertrudis Belmar, ¿cierto? La que se casó con el señor Lumán y que después se cambió a Guzmán, y ahí indica que ella es Palma. Esta defunción es de 1886, ¿cierto? Por eso está en el registro civil. Y ahí nos da varios datitos que indican también, para continuar un poco la línea por el lado de los Lumán y por el lado de los Belmar, porque salen los padres de ella. La siguiente. Y este es un dato que encontré a última hora, ¿cierto? Donde encontré este Juan de Dios Garrido, bautizado en 1873, donde se indica aquí que es hijo de padres no conocidos, así que no es nada, en cierto modo es nada, porque no tenemos un mayor antecedente de él. Busqué otros datos más a ver si podía encontrar algún matrimonio o algo, y lamentablemente no hay. Así que quedamos igual en la duda con este, y lamentablemente el otro Juan de Dios, si es que en realidad era otro hijo diferente, no se encontró, a pesar de todos los datos que hay, y comprobar de alguna forma de que todos los otros Garrido que estaban en Chochol, incluso este Florencio, pertenecen a la misma familia. No había otro Florencio también dentro de la época en que nació el Juan de Dios en la zona de Chillán. El único Florencio es el papá de Juan Previsto y de los otros hijos, casado con la Lumán. Así que, bueno, creo que es toda la información que podemos aportarle a Jenny. No sé si hay otra ficha, otra imagen. No, eso era. Tal vez es un tema, bueno, hay que revisar un poco más. Yo por mi parte y con los chicos revisamos la parte de Coihueco, tratando de encontrar un par más de datos, pero ellos se movieron muy pronto, y una de las cosas que nos ayudó a hilvanar toda esta línea de esta familia es que ellos
En el caso de Florencio, nació en Chillán, se quedó ahí hasta más o menos el año 82, 1882, pero su padre, que era Manuel, con la mamá, que era la María Alvarado, y sus hermanos, empezaron a migrar tempranamente hacia el sur. De hecho, se movieron en 1872, en 1873 estaban en Mulchen, en el 1880 estaban en Angol, después en 1884 ya estaban en Boroa, y en 1887 ya estaban en Cholchol. Y ahí terminaron sus días. Así que lo único que nos podría ayudar tal vez a confirmar un poco más es encontrar la defunción de Florencio, que debe estar en Cholchol, pero por la actual condición, cierto, que estamos viviendo, no podemos salir ni ir a un registro civil. Así que espero que a Jenny le haya gustado y le sirva de mucho para su investigación. Muchas gracias. Gracias, estoy feliz. Se los agradezco mucho, realmente. Es una tremenda ayuda. Lo he buscado tanto, así que, bueno, por ahí va a llegar alguna vez 2 alemanitas con un Kuchen para José. Así que muchas gracias. Tiene que ser 5 cúgenes, Jenny. 5 cúgenes, exactamente. 5. Le mandamos las direcciones, no hay problema. Pero sí, Bueno, ya, bueno, por interno. a todo esto, por lo que averiguó José también, este apellido Lumán no es indígena. Es de un alemán que se estableció en la zona de Coihueco, Chillán, de apellido Luman, con 2 ¿En N. serio? Así que Pero volviste a tu patria nomás, Jenny Fuentes. Sí, sí, exactamente. Y esos datos, bueno, Arturo, en algún momento yo le conté, yo tengo un estudio de la familia Lumán, por si acaso. Los busqué porque estuve trabajando en una parte y el administrador de ese fondo, del fondo Humán de Los Ángeles, era de apellido Lumán. Entonces me llamó la atención su apellido y él me contó que su hermano, él tenía un hermano que se fue a la zona de Lumaco, que la Jenny el otro día me comentó que había visto ese apellido ahí, y se había unido a una comunidad mapuche porque ahí había Lumán, pero que eran mapuche. Y él se había unido a esa comunidad indicando que era mapuche, pero en realidad no lo era. Y bueno, había obtenido todos los beneficios posibles por becas indígenas y cosas. Pero yo tengo varios datos de esta familia Lumán, y incluso llegué al primero que llegó a Chile, que justamente llegó a la zona de Chillán y después se fue a Coihueco, él llegó como en 1780 más o menos. Pero en todo caso era Luhmann Luhmann, con Luhmann, H claro. y con doble N. con doble N, Entonces, como el teórico sociológico El Niklas mismo. Luhmann. Ujú. exacto. Qué buena. Pues estoy todavía sorprendida. Pero muchas gracias, se los agradezco. Ya por ahí algún momento cuando pase todo lo del corona, les haré llegar algún cujencito por ahí. Se tienen que juntar, sí, para no tener que mandarlo a 5 partes distintas. No, vamos para allá a buscarlo. Bueno, también. Encantada. Entonces se los hago yo. Claro. Gracias. Genial, gracias José. Bueno, ahí yo creo que se evidenció un poco también en la investigación cómo hay que hacer esta biografiar el entorno, a la persona y a todos los hijos y la familia inmediata, digamos. O sea, si se dieron cuenta, las variaciones de apellidos entre Luman y Guzmán, que apareció mágicamente también, son detalles y cosas con las que uno se quedaría si es que no investiga colateralmente. Eso es también algo que es bueno puntualizar, dado que ya vimos algo de esto la semana pasada. Bueno, para continuar, vamos de lleno entonces a nuestro tema central de esta semana, que son los desterrados de Valdivia. En este caso, el expositor es Pedro García, no sé si ustedes tienen la oportunidad de conocerlo. Él es abogado de profesión, actualmente es juez del Juzgado Civil de Santiago, cumple funciones también como relator de la Corte Suprema, es originario de Temuco e investiga desde hace varios años familias que se originaron en Valdivia y Mariquina.
Es miembro número del Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas, de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía también. Y en esta oportunidad, Pedro nos cuenta que se va a centrar en grupos marginales, poco estudiados, pero que son de gran importancia para la historiografía actual. Y este tema lo está trabajando bajo la dirección del historiador español, el doctor Juan Marchena Fernández. Así que, bueno, damos la bienvenida a Pedro y te invitamos a compartir tu pantalla nomás. Gracias, Cristian. Bueno, primero les quiero hacer un comentario antes de partir con el tema para poder explicar por qué llegué al tema de los desterrados de Valdivia. Ya como 18 años atrás comencé a investigar los propios orígenes, como todos lo hacemos, y empezar a hacerlo de manera más profesional, más detallada, y investigando fuentes, estableciendo registros, revisando registros, algunas entrevistas orales a personas de la familia. Uno va armando habitualmente un componente de materiales que luego va sofisticando y se va traduciendo en información y en materiales trabajados que muestran una historiografía y una genealogía local primero, y también se va extendiendo. En mi caso comencé a desarrollar la investigación en San José de la Mariquina, de donde originé mi familia. Sin embargo, yo tengo ligación a Valdivia por la línea paterna, a las familias antiguas de San José de la Mariquina, y por la línea materna también a familias antiguas de Valdivia, como los Guardas. Entonces, en la búsqueda de información, me encontré en algún momento con diferentes temas que en realidad uno requiere cultivar algunas artes historiográficas para poder comprender el lenguaje, tiempos, momentos, el sentido de los documentos que uno va viendo, y así poder ir avanzando de mejor forma. Y claro, cuando examiné primero toda la información del padre Guarda, que durante toda su vida examinó muchos registros de Valdivia, por no decir casi todo, y centró su historiografía fundamentalmente en temas generales, en la historia de Valdivia, y básicamente las personas basadas en la secuencia de los años de la ley de Valdivia. Pero sin embargo, las fuentes, siguiendo el mismo registro que él había revisado, pude ir encontrando otros nombres distintos a los que tradicionalmente conocemos en Valdivia, y pudimos establecer algunas vinculaciones y algunos orígenes que son relevantes. Todo en algún momento me llevó a nombres que empezaron a aparecer en registros de desterrados, que empecé a encontrar en el Archivo Nacional, particularmente en Contaduría Mayor, que durante muchos años no habían sido examinados. De hecho, es un fondo muy poco analizado, Contaduría Mayor, y otros habidos también en Real Audiencia, donde fui encontrando constancias de sentencias. Pero ¿cuál es la importancia de este grupo? Siempre que la historiografía de Valdivia significa mirar los fuertes, el río, la navegación, nos hace olvidar que Valdivia era el último lugar del Imperio Español, un lugar ruin, lleno de corrupción, que contenía en sí no a una clase ilustrada, sino que por el contrario, llevaba a ese lugar a aquellos que eran marginados de la sociedad, y cuya clase dirigente también de alguna forma también era cuestionada. No fue precisamente la élite, sino que fueron los desterrados, aquellos que estaban destinados a las obras públicas, y ellos no desaparecieron de la nada. En algunos casos dejaron descendencia. Yo soy descendiente de uno de ellos, el padre Guarda descendiente de uno de ellos, y algunos datos vamos a dar para poder contar cómo llegamos, porque la investigación de desterrados nos va a significar, en algunos casos, dar un salto hacia Lima y hacia España, en el origen de muchas familias de esa zona. Obviamente que la metodología de mostrar algunos temas, yo ya he dado una charla sobre esto en Ginea, un parlamento que se hizo en Valdivia,
le agregué otras láminas y otras información y poder relatar un poco el contenido. Hay muchas fuentes que pueden servir para otras investigaciones y puede aclarar también dudas a los que trabajan o investigan en Valdivia. Así que vamos a comenzar con, con los desterrados de Valdivia. En primer lugar, siempre agrego cuando tomo los desterrados esta idea de qué fue la vida de esos pobres miserables sujetos a grillo y cadena. Porque esa imagen de los grillos y las pelotas de fierro es justamente lo que refleja cuál era la vida en Valdivia de los desterrados. Y que los controles judiciales que en alguna manera formuló la Real Audiencia permitió también el levantamiento de información acerca de ellos, su sentencia, su origen, las condenas, y permitió también ver cómo una cosa que pasaba en Valdivia desde la refundación, cómo aquellos que eran desterrados, o sea, estaban confinados por el cumplimiento de determinadas penas, a su vez pasaban a formar parte de los destacamentos militares y desarrollaban incluso carreras ahí, no en carreras en oficiales, porque eso requerían en todo el ejército español una condición distinta, pero desarrollaban una carrera militar y una ubicación local, habitualmente por matrimonio, enlaces matrimoniales con mujeres, sobre todo descendientes de otros vecinos del lugar y con acceso a tierras que dieron lugar a muchas familias. Pero justamente el control que la Real Audiencia como tribunal superior que desarrollaba en el Reino de Chile es justamente una de las fuentes más importantes de eso. El primer documento que me llamó la atención y que hago un resumen acá y está citado, digamos, la fuente es que Manuel Álvarez de Toledo era defensor de general de pobres, que era un cargo que formaba parte de la organización judicial colonial, y él indagó e investigó las formas como eran tratados los presos que fueron ocupados en la construcción del puente Calicanto. Y justamente a propósito del reclamo y los llantos y las condiciones miserables que ellos vivían, él elaboró un informe a la Real Audiencia. Y en ese informe el tribunal decidió dar forma a lo que se llamó un tribunal de reos rematados, que tenía por objeto efectuar un control de la forma como las autoridades administrativas, incluyendo el gobernador, alcaldes, intendentes eventualmente, desarrollaban las labores de justicia que ellos les encomendaban las leyes de Indias. Y el control fundamentalmente es que había algún tipo de penas que eran reservadas para ellos y la forma o condiciones en que ellos desarrollaban sus labores fue comenzada a controlar por la Real Audiencia. Es un tema relevante porque, claro, es una función que ocurre hasta hoy, es que los tribunales tienen como función el control del poder del Estado, que se traduce en la actividad que desarrolla fundamentalmente la policía, para controlar ese poder omnímodo del Estado en relación a los derechos de las personas, que es una actividad que se desarrolla hasta el día de hoy. Obviamente no es una actividad, después voy a explicar por qué no es una actividad muy querida, pero es muy necesaria en una sociedad civilizada. Y por lo tanto de esto surge esta idea. En Chile habían fundamentalmente dos presidios, el de Valdivia, que fue creado a propósito de la refundación en 1645 aproximadamente, y el de Juan Fernández, que fue creado en 1749. Pero esta idea de presidio que nosotros tenemos hoy día, para entenderla, el presidio no es una idea que esté vinculada a los privados de libertad por la comisión de delitos. Originalmente, el presidio, el nombre presidio venía de pres, que es la moneda con que se pagaba a los soldados del Imperio Romano que eran destinados a los confines del imperio, a los extremos del imperio. Ellos recibían el pres, que era una moneda o sueldo o pago por funciones que podríamos llamar de riesgo. De ahí se viene que la idea del presidio tiene una connotación de carácter militar que luego muta a esta idea que hoy día tenemos, que es una idea penal, como sanción penal, pero en realidad ese es el origen. Entonces, por lo tanto, se crea la idea de presidio porque ahí se establece en Valdivia un regimiento, un ejército que tenía una configuración legal determinada, sueldo de soldados,
una dotación y una regularidad en su funcionamiento. Además, se agrega el hecho que son enviados a esos lugares los presos como forma de sanción, y se empieza a producir esa mutación porque empieza a desaparecer la condición de presidio y queda la base de las personas o la actividad que ocurre. Valdivia tiene esa condición de presidio hasta mediados del siglo XIX, con la creación de la cárcel pública de Valdivia y fundamentalmente con la creación de la provincia de Valdivia, donde la connotación de presidio y de último rincón del imperio desaparece justamente en la configuración de los límites interiores de la República en las primeras constituciones. También, para poder entender el contexto, las fuentes de información hay que buscarlas o analizarlas sobre la base, digamos, también de los ingenieros militares, que es todo un mecanismo de control español que se desarrollaba en sectores que eran relevantes, no solamente en Valdivia, también en Cartagena de Indias, por ejemplo, donde los ingenieros militares empezaron a tener preponderancia en la conducción militar y política de las plazas, pero a su vez ellos dirigían aquellas obras que eran de importancia, fundamentalmente fortificaciones, que estaban destinadas a proteger sectores específicos del Imperio Español, que tenían alguna importancia estratégica, y Valdivia la tenía por ser justamente el lugar de donde llegaban los barcos desde el Cabo de Hornos o el Estrecho de Magallanes. Era una comunicación que había hacia Europa estratégica en su tiempo, y por lo tanto Valdivia tenía esa importancia, y ahí hay mucha discusión en relación a esa condición. Entonces los ingenieros militares que desarrollaban una actividad que no era solamente militar, sino que era más evolucionada desde el punto de vista del control, la ejecución de las obras, el registro de las personas, nos aportan sobre la base de sus comunicaciones mucha información para saber acerca de Valdivia. Y es importante, Antonio Pitt, por ejemplo, participó en la construcción del puente Calicanto. Juan Garland, que también era uno de los más relevantes, hay muchas comunicaciones de él, y entre otras comunicaciones la vinculada a los desterrados es importante, la construcción de los fuertes o las reparaciones que se hicieron a mediados del siglo XVIII. Y él, no hay que olvidar que Juan Garland llegó junto a don Ambrosio Higgins, o Higgins como se llamaba en esa época, era su ayudante, y Juan Garland también desarrolló una carrera extensa ahí. Antonio Duce y Oliveros también es otro ingeniero que también dejó mucha correspondencia e información sobre desterrados, incluso dejó un testamento que está anotado en los registros notariales de Valdivia, muy interesante el testamento porque da cuenta de cuáles eran las condiciones de vida, y él, entre otros legados, formula unas partidas de comida para los desterrados. Por lo tanto, era una preocupación que existía en ese tiempo, el volumen de personas que habitualmente rondaban a propósito de la construcción de las obras, que fluctuaban entre 150 a 200 desterrados como en promedio, y él deja parte de sus dineros un legado para el otorgamiento de comida y víveres para la mantención de los desterrados. Es un tema relevante, o sea, no eran un grupo social de alguna manera que no tuviera alguna relevancia desde el punto de vista de llamar la atención para la ejecución de obras de calidad. Mariano de Pusterla, que también otro ingeniero que llegó desde Lima, él cumplía funciones allá como ingeniero en los fuertes o en las fortificaciones que hay en Callao. Él fue enviado a Valdivia, y en el caso de él se produce una fuente de información muy importante. Él en algún momento recibió las instrucciones nuevamente de las refacciones, que eran permanentes, de las obras de fortificación de Valdivia, y básicamente es el que puso un influjo para poder tener lo que hoy día alcanzamos a conocer acerca de ella. Y él elaboró un informe que elevó al presidente de Chile y también al rey a través del ministro respectivo, donde pretendía que fuesen llevados alrededor de 300 desterrados a Valdivia para poder cumplir dentro de los plazos que se le habían impuesto la refacción de las fortificaciones del rey. Y a propósito de eso, comenzó un proceso de exigencia de desterrados que fueran enviados desde el Reino de Chile, desde Lima también, hacia Valdivia, porque los 120 o 150 que habitualmente permanecían en esa época eran insuficientes para poder cumplir sus obligaciones.
Y aquí se produce también un tema muy relevante, porque la discusión que plantea Mariano de Pusterla significó un conflicto con la Real Audiencia para el cumplimiento de esa obligación, y también con el presidente de Chile de esa época. Bueno, lo que ocurre acá es que la Real Audiencia, ante la petición de desterrados para ser llevados a Valdivia, comienza a cuestionar la información y a exigir mayores informes o detalles acerca de qué es lo que pedía. El rey había ordenado en su oportunidad, a través de una real cédula, la descripción de los motivos de las detenciones, los tiempos y los orígenes. Esa función no se había cumplido con detalle, pero la Real Audiencia obliga a Mariano de Pusterla a desarrollarlo, y él envía un par de informes que son muy interesantes acerca del contenido de los desterrados, su origen, las penas que fueron condenados, cuándo entraron a cumplir sus condenas o no, y después voy a mostrar algunas imágenes porque son información que tiene son fuentes que sirven para estudios genealógicos muy, muy detallados. Y claro, la Real Audiencia lo que hace es controlar esta actividad del gobernador de Chile y el gobernador de Valdivia, y le plantean que merece duda que en Chile existan tantos sujetos que hayan sido investigados o indagados por ese tipo de delitos, que merezcan el destierro a Valdivia, porque el destierro era la pena que seguía la de muerte. Entonces, por lo tanto, la Real Audiencia, tanto la pena de muerte como la de destierro, tenía que ser visada por la Real Audiencia. Y claro, plantean la duda de que existieran en Chile, con la población de esa época, tantas personas que tuviesen en esa condición, y hacen observaciones que son importantes, digamos, donde le reprochan al gobernador de Chile el hecho de tomar personas que eran los denominados vagabundos o simplemente malhechores por cualquier hecho, y que eran enviados con destino a Valdivia, a veces sin forma de juicio y sin ningún tipo de control. Y le observan justamente esto, porque la idea de evitar las formalidades legales para el cumplimiento y control de las penas significa destruir la libertad y la seguridad pública, dice, exterminar los homicidios, haciendo delincuentes, exterminar los homicidios, dice la idea, transformando en delincuentes a los jueces, o en homicidas a los jueces, de un gobierno suave pasa a un gobierno arbitrario, injusto, despótico y tirano. Esa función de control y ese tema que resulta relevante, que los jueces ejercemos hasta el día de hoy, y que la gente se burla hablando de la puerta giratoria y todo eso, viene desde esa época, digamos. Entonces y cualquier país civilizado lo tiene, y nosotros, por cierto, también lo tenemos. Y por lo tanto, porque resulta relevante un control. Y a propósito del ejercicio de ese control, se producen justamente levantamiento de información, registros de datos que existen hasta el día de hoy respecto de los presos, los tiempos, y que resulta una fuente de información importantísima respecto de ello. Bueno, ¿quiénes llegaban a Valdivia? Fundamentalmente, en el siglo XVIII, ya existían, desde la fundación, el siglo XVII, hasta 1750, hay registros de desterrados que eran levantados allá, pero no había un control y una precisión ni de las penas ni de las actividades que desarrollaban. Sin embargo, a propósito del ejercicio que desarrollaba la Real Audiencia, empezaron a levantarse información, y eso nos permite hacer ligazones de fuentes genealógicas bastante importantes. ¿Quiénes eran estos desterrados? Bueno, en documentos oficiales, que yo transcribo algunas partes, los calificaban como europeos fascinerosos, desertores de tropa que vinieron a España, vinieron desde España por Panamá, pero de mayor espíritu de intrepidez. Así calificaban las autoridades a mediados del siglo XVIII a los desterrados que eran traídos desde Lima. Y claro, impartían instrucciones para evitar que huyesen hacia la tierra de indios o por los ríos, y justamente era un tema importante. El envío de desterrados a Valdivia significaba además el establecimiento de tropas, el valor de los grilletes era muy relevante, era un mecanismo de control que se ejecutaba, y la calificación de estas personas resultaba relevante. Por ejemplo, a propósito de esto y el ingreso de ellos, muchos desterrados eran por infracciones militares. Cuando tenían este origen, y ahí voy a contar un par de casos, ellos dejaban de ser desterrados, se eliminaban de las listas y pasaban a incorporarse al ejército, donde recibían su sueldo, y pasaban de ser cautivos a ser guardias o guardianes en el funcionamiento del sistema de trabajo de Valdivia.
En algún momento, hay mucha información en el archivo de India, se pretendió fundar una especie de colonia o llevar familias de Chiloé hacia Valdivia, y el gobernador de Chiloé, en la época de 1785, 1790, Francisco Hurtado, se negó rotundamente a que se enviasen familias hacia allá, porque Valdivia era justamente un lugar que no daba garantías para el desarrollo de esa forma, digamos, de población. Y por eso que se preferían enviar desterrados, dentro de ellos soldados, y esos soldados pasaban a formar parte de la milicia de la tropa, tenían preferencia para ocupar las plazas de soldados, y les exigían, entre otras cosas, casarse dentro de un breve plazo, y por lo tanto encontramos ahora también una relación entre tanto las listas de envíos que llevaban los barcos, el ingreso a la milicia o a la tropa de Valdivia, y a su vez también los registros parroquiales que dieron cuenta de algunos enlaces importantes. Algunos de ellos desarrollaron un tema, quienes eran, por eso aquí muestro, por ejemplo, la transcripción de una hoja de servicio de Blas Herrero, lo escribe, de su origen, por ejemplo, algunos que era en español, pelo rubio, ojos pardos, cejas rubias, desterrado, y dice que venía del regimiento de Soria, y por faltar a su obligación. Y esto es importante porque y es el punto que me encuentro en la investigación ahora, porque muchos de los desterrados que dieron origen a familias, incluso la mía, la familia García, San José de la Mariquina y otras más, formaban parte del regimiento de Soria, que había sido enviado desde España en 1780, aproximadamente un poco antes, para sofocar la sublevación de Tupac Amaru. Y ese ejército se estableció, que fue reclutado en Andalucía fundamentalmente, fue llevado a la sofocación de esa rebelión, y muchos soldados cometieron después tropelías en sus movimientos por Perú, y fueron desterrados a Valdivia. Entonces, por lo tanto, ahora que ya tenemos cierta ubicación y hemos encontrado algunas hojas de vida, podemos ubicarlo en un contexto que en España existe mucho registro, que es justamente los que tienen el regimiento de Soria. Es un regimiento relevante que llegó a Chile que llegó a Perú por la vía de Panamá, y cuyos infractores fueron enviados en esa época acá, y nos permite identificar ya a muchos que tienen su lista. Por lo tanto, estamos ligando familias actuales sin origen noble, lo estamos ligando también a su origen en España. Y claro, y se casaban, ahí tenemos algunos ejemplos. Francisco García, que era de Úbeda, que es el primero de la familia García en la zona de San José de la Mariquina, que se casó con un primer matrimonio con María Nieves Martínez, también de Valdivia, Vicente Gil de Aragón, Juan José Muñoz, etcétera, y otros más que tenían ese origen español. Luego vamos a ver otros orígenes también, y podemos a través de ello establecer el origen por ahora, pero todavía nos queda el desarrollo de su actividad militar en Lima, el desarrollo de su incorporación al regimiento de Soria a través de los reclutamientos que se hicieron en Andalucía, que también hay toda una historiografía en relación a esa circunstancia. Acá también tenemos otro caso de un desterrado que se casa acá, Luis Marcos, y que también había sido desterrado aproximadamente en 1770, 1777, hay información respecto a él. Y por lo tanto, en ellos se registraba esa condición y el matrimonio. El matrimonio les permitía salir de la condición de desterrados, o modificar esa condición y mejorar la remuneración que persiguen en ese momento. En el caso de Francisco García les muestro dos láminas, una primera lámina que muestra su inscripción matrimonial en 1785, y una segunda donde aparecen los nombres, aparece Francisco García, Francisco Nicolás García, que es otro desterrado que se identifica. Para separarlo de Francisco García se le agrega Nicolás, y también logramos hacer un análisis de la historia militar de ambos. Y por ejemplo, si vemos la partida, la que está al lado izquierdo, cuando se casa, digamos, aparecen ahí como testigos Juan Olivera y Nicolás García. Esos testigos son los mismos que en la lista que encontramos al lado, donde están los nombres Francisco García, Francisco Nicolás García y Juan Olivera. Es una lista que es la que fue registrada en Valdivia cuando llegaron ahí el 3 de enero de 1785.
Él ya a los 6 meses, en junio, se casó y el 1 de marzo figura en las listas militares de ingreso a Valdivia. Entonces, por lo tanto, suponemos con alguna certeza de que se trataba también de un militar que venía también del ejército de Soria, porque venía en los barcos que trajeron a esos desterrados para Valdivia. Las listas son muy cuantiosas en información, y aquí elegimos algunos casos para eso. Luego, en el caso del mismo Francisco García, que ya habíamos advertido el origen natural de V al reino de Jaén en un registro parroquial de 1785, en los registros militares de ingreso a Valdivia como desterrado. Luego, en el curso de su historia militar, vemos esta lista que está acá, que ustedes ven, es un registro que está en Contaduría Mayor, en el Archivo Nacional, donde podemos observar también la evolución de la actividad militar que han desarrollado los soldados, y también tiene su origen. Entonces, en el caso de Francisco García, si ustedes ven, ahí en la sexta línea aproximadamente, ya tenía en 1810 61 años. O sea, estamos hablando de 25 años después de los registros anteriores que habíamos visto, donde confirma su origen, que es Úbeda, su condición, y la incorporación del 1 de marzo de 1785 al ejército, que a su vez figura en la misma nota de incorporación que tenía en su oportunidad. Esta ligazón de registros nos permite ya reconstruir o asegurarnos que se trata de la misma persona. No obstante existir otros, también existen registros que nos permiten descartar, ¿no? Y podemos hacer un seguimiento de la vía de este desterrado que llegó acá. Y por último, Francisco García, no encontramos la defunción porque los registros fueron en Cruce y en Mariquina, fueron quemados con el asalto a la misión, en la captura de realistas. De eso alguna vez hice alguna otra charla sobre eso, pero sin embargo en los registros del ejército encontramos la fecha de defunción, porque hasta esa fecha se vengó el pago de su sueldo como era subteniente, de veteranos ya del ejército. Entonces, por lo tanto, desarrolló su carrera militar completa, y tenemos hasta ahora la fecha de defunción. Y en Cruces, que es un lugar que yo investigo, que es Mariquina, la familia Mera tiene su origen también en un desterrado, Manuel Mera. Lo mismo ocurre con sus testigos, que son los compañeros que llegaron con él, Sebastián Ledea, Benítez, y Francisco García, y todos se casan con mujeres de familias antiguas que habitaban Valdivia o Mariquina, que era la tónica, y justamente la información que daban las autoridades de Valdivia daba cuenta justamente de la importancia que se le daba a los desterrados que venían de España, y que las mujeres de allá preferían casarse con ellos, porque había obviamente escasez de maridos, o más que nada escasez de personas para poder establecer la familia ahí, y por eso estos facinerosos, que eran llamados originalmente, como tenían mayor intrepidez, eran elegidos no solamente para ingresar al ejército, sino también para casarse y formar familia en el lugar. La familia Mera es una familia extendida hasta ahora, la familia García de San José de la Mariquina también, y los demás, si bien no todos lograron llegar, digamos, hasta la actualidad por la vía de la baronía, sí también tienen descendencia por el lado de hijas, entonces, y podemos encontrar o buscar este grupo social hasta su origen. Y por supuesto que, como vemos ahí, se casan también con mujeres de familias del lugar, Manuel Mera con Juana Jaramillo, que los Jaramillos es una familia también colonial en Valdivia, incluso desde la fundación. La de la zona central también tiene su origen en la misma persona, Juan Jaramillo. Y en el caso de Francisco García, que de Úbeda, también se casó con una segunda mujer, Juana Portales, que es de una familia también que tiene su origen en Lima, de la misma del ministro, pero no tan destacada. Otros casos interesantes de movilidad, el caso de Juan Panduro, que me llamó la atención, los puse una vez también en una charla. Juan Panduro era un desterrado que figura en las listas respectivas, pero él también tenía alguna especialidad como maestro, y él, si bien participó, pero fue parte de la votación de Cruces, ingresó al ejército y llegó como desterrado también en la década de 1791, y él se incorpora a las votaciones de
de la refundación de Osorno. Ahí también hace familia, y fallece aproximadamente en 1809, donde hay una nota en que él aparece una nota en los registros militares donde él aparece como fallecido, justamente porque no encontramos algunos antecedentes, salvo si que tuvo descendencia en sus hijas, pero en el caso de él también se produce la misma movilidad de desterrados. Él tiene su origen también en Lima, y su descendencia, si bien no deja el apellido, pero muestra que en la ubicación de personas en lugares que tenían cierta relevancia, como la refundación de Osorno también, y el aseguramiento de la población, los desterrados que pasaban, que se casaban, que integraban el ejército, tenían preferencia para formar parte de esos lugares. Acá vemos algunas noticias. Estos son registros donde aparecen los desterrados con indicación de los orígenes, los lugares que hay. Existe mucha información que estoy estandarizando ahora para poder precisarla, digamos, porque es mucha, pero está dispersa, no es detallada, pero es lo suficientemente útil para poder asegurar también un detalle de la investigación. Por ejemplo, este caso, si ustedes observan acá, esta es una hoja que está mantenida también en Contaduría Mayor, y corresponde a los informes que enviaban los gobernadores de Valdivia en relación a los desterrados. Ustedes ven los listados acá, que es la importancia de esto es que los listados contienen el nombre, la causa, si ustedes ven el cursor, está dado por el robo, los días en que se registran en la lista, meses, el año en que lleva o que ingresa como desterrado, y tiene la secuencia completa de su calidad y su origen. Chile, Lima. Cuando se refiere a Chile, se refiere fundamentalmente a la zona central, Lima o España, y están aquí identificados. También existen otras zonas como Arequipa. Y ustedes ven que este listado es extenso y sirve para poder también ubicar cuál es el origen real de los desterrados, y poder consultar luego otras fuentes que no son solamente las eclesiásticas para poder establecer esa movilidad. Si yo vinculo las fuentes eclesiásticas, las fuentes de Contaduría Mayor, y a su vez vinculo esto con los registros que mantiene la Real Audiencia en relación a la confirmación de las sentencias, yo puedo armar un panorama también más claro respecto de cómo establecer el origen de esos desterrados y su movilidad, y poder ampliar la base analítica no solamente a las familias que en mi caso partí con las familias de San José de la Mariquina o de Cruces, sino que también a otras que también resulta relevante, y que estamos ahora levantando información acerca de ello. Acá vemos también los que van para Valdivia, el listado, digamos, los barcos y los condenados también. O sea, esto es una muestra de listas que existen acerca de ello. La condición social también resulta importante, porque Valdivia y la justicia no distinguía respecto a las condiciones sociales. O sea, también hay desterrados que tenían una condición de noble o élite en las zonas donde vivían. 61 españoles que se casan aproximadamente, llegan 10 con nota de destierro, y también tienen el don y el doña. Entonces, por lo tanto, ahí podemos establecer, de acuerdo a ello y al uso de esa forma de trato de las personas, también cuál es el origen, y eso es importante también para revisar otro tipo de registros para eso. Y aquí hay nombres de destacados que sí son mencionados como desterrados, pero incluso en las listas donde figuran con los que podríamos llamar más miserables, desterrados, ellos también figuran en ella, pero con el don. Pedro Terán, Jaime Laguarda, José Olazo, en general todos ellos mantienen su condición, no obstante ser desterrados, y también tienen exactamente la misma forma. La familia de Laguarda, que es una familia importante en Valdivia en el siglo XIX, tiene su origen justamente en un desterrado. En una nota, en un juicio de residencia del gobernador Espinosa Dávalos, se le formuló un cargo a este por la supuesta muerte de Jaime de Laguarda, por haberlo tratado en mala forma, y que este se le había originado un síncope
que le había llevado a la muerte por la forma de trato, pero la verdad es que ahí en su descargo el gobernador recuerda que Jaime La Guarda había sido llevado a Valdivia por monedero falso. Entonces lo que obliga a investigar también de dónde pudo haber sido llevado allá a Valdivia, pero él no perdió su condición de nobleza, él llegó a ser capitán del ejército en Valdivia, y su descendiente fue una familia importante, incluso Jaime de la Guarda, así mismo se llamaba el gobernador, el primer gobernador que hubo designado por O'Higgins luego de la toma de Valdivia. El primer gobernador designado, porque inmediatamente después de la toma estuvo Vicente Gómez, pero luego Jaime de la Guarda, aunque O'Higgins no se refería muy bien a Jaime de la Guarda. Entonces, por lo tanto, los que somos descendientes de él tenemos como la ubicación completa de Jaime de la Guarda, incluso desde donde venía. Las listas siguen habiendo, siempre hay listas, son pequeñas, no son briznas de información, son pequeños datos que es necesario leer el contexto completo de la información. Y ahora, como temas también existen cuantiosas listas respecto del origen de los desterrados que nos permiten saber exactamente quiénes llegaban a Valdivia, por qué llegaban, y que nos permitirían buscar tanto en los registros que pudieran haber en Capitanía General respecto de decisiones de autoridad administrativa, en los registros de Real Audiencia nos permitirían saber. Y aquí encontramos, por ejemplo, los que vienen de Lima, los que vienen de Talca o del Maule, están los nombres, su identificación, y esto permite revisar registros, pues, si es que a alguno le interesa, locales, también si es que volvieron o no, ya eso depende del tipo de investigación que tenemos, pero por ejemplo acá está en San Fernando, de Rancagua, los que venían de Santiago, y hay un detalle en general del origen, porque en estas listas que habitualmente se encuentran, o en los barcos, o en las que informan los gobernadores, nos permiten también establecer que esas personas, o llegando a ese lugar, algunos se establecieron ahí, habría que confrontar también las listas matrimoniales de Valdivia. En ese trabajo estoy, que también requiere mucho tiempo, porque son muchos los registros que se examinan al mismo tiempo, pero pudiéramos establecer también que algunos desaparecen de las listas, y por lo tanto hemos de suponer, porque hay casos que lo hemos registrado, que ellos regresan a sus lugares de origen. Entonces, por lo tanto, estas listas nos permitirían saber también alguna información acerca de esto, me permite formular clasificaciones, que llega un contingente importante desde Chile, cuando los registros se indican que llega desde Chile, se refiere justamente a la zona central, o si no identifica en otras zonas específicas también. Y esto es importante acá, lo he visto en otros registros también de referencia. También hay listas de los que regresan, porque eso era un tema un poco complejo, pero acá hay una lista, no he encontrado muchas, pero sí algunas, y en los barcos también se registran otras. Por ejemplo, Nicolás García, que ustedes ven acá, que había llegado junto a Francisco García, que había sido uno de los testigos de su matrimonio. Ya en 1796 él vuelve, que su origen español, que también está registrado, él vuelve a Lima. Este es el registro de los desterrados que, cumplidos su pena, se embarcan en la fragata, no alcanzo el nombre ahí, Señora de la Begoña. Y aquí ya yo puedo ubicar a los que van a Lima, a los que dicen Chile también. Entonces, por lo tanto, esta información yo empiezo ya a confrontarla a través de listas y puedo establecer eso. Entonces, en el caso de Nicolás García, que había llegado en 1785 con Francisco García, que también hay registros militares de su movilidad, no logró ascender tanto como Francisco García, eso me permitiría establecer también la condición militar o el origen distinto, pero sí ya sé que regresó a Lima eventualmente, y no sé si a España, pero ya por lo menos tengo un dato de que podría ubicarlo ahí, o en su ciudad de origen. Estas listas son importantes, que nos permiten también confrontar quiénes se quedaron y quiénes no, porque durante 150 años o más de desterrados, como principal fuente de población en la zona de Valdivia, deja una huella importante, huella, digamos, que es la que estamos destacando o descubriendo ahora con esta investigación. Y esto ya para ir avanzando un poco más, la idea era mostrarle algunos temas. Los desterrados según las ordenanzas, las disposiciones reales, también recuperadas en las leyes de India,
ellos solamente tenían derecho a obtener una ración como contraprestación por la actividad de prestar de servir en las obras públicas del rey. Y por lo tanto era un tema en que había mucho celo. La función de ellos estaban destinados a las obras públicas del rey y a pago de ración. Por lo tanto, en algunos casos, algunos gobernadores de Valdivia fueron sancionados o investigados en los juicios de residencia, que son temas que se han levantado importantes, donde eran destinados al servicio personal del gobernador, de su casa, y no a las obras públicas del rey, cuestión que los jueces residenciadores investigaban e indagaban también. Eso permite que en esos instrumentos históricos uno puede encontrar nombres, destinaciones, orígenes sobre ello. Y la ración resulta importante porque esto lo destaco y lo agregué acá porque todos conocemos el famoso plato valdiviano, que se hace con restos de asado. Bueno, el origen de ese plato. Los desterrados vivían en barracones, en que se reunían aproximadamente 200 personas. Ellos tenían derecho a una ración y esa ración la juntaban en ollas comunes, donde hasta los que alcanzaban se servían en esa ración, que se formaba por el charqui, la grasa, la sal y lo básico que se formaban en esas ollas, se cocía todo junto y se servían los desterrados. Algunos libros actuales también encuentran su origen del plato valdiviano en esta ración, y la verdad es que aquí transcribí una nota, pero si alguien ve alguna receta actual del valdiviano y ve un registro militar de 1780, cuando se hacen los listados de los gastos en los pagos de desterrados, observa que hay una tremenda similitud entre la ración y las recetas del valdiviano que encontré en alguna oportunidad. Eso es un dato, digamos, un dato importante, porque también cuando investigamos el origen de las personas también tenemos que investigar sus modos de vida, y esto nos permite conocer más en detalle. Claro, es una secuencia analítica, es una conclusión que se derivan de listas militares y listas de pagos de raciones que estaban destinadas a los desterrados y que tenían un contexto contable, pero nos permitiría también saber sus volúmenes, las cantidades, que por supuesto eran pocas. También hay listas de los días que trabajaban todos los días de sol a sol, salvo los días de precepto, pero que en ese tiempo eran en promedio 3 o 4 días que podían ser en la semana de precepto. Por lo tanto trabajaban 3 o 4 días y siempre lo hacían con la misma forma. Con el clima de Valdivia lo hacían con un taparrabo y con una camisa que apenas les cubría el pecho y sin mangas, sin calzado. Esa era su forma como ellos habitaban y vivían en un clima que actualmente los de Valdivia conocen perfectamente. En esas condiciones lo hacían. Respecto a las funciones, también los gobernadores de Valdivia elegían a los desterrados de acuerdo a sus labores, exigían que fuesen enviados muchas veces, o que se indicase que desarrollaban, si labores de albañilería, carpintería o herrería, y los registraban justamente, como el caso de algunos acá, y ahí yo les había mencionado hace poco el caso de Blas Herrero, que figuraba en las listas de 1787, pero que por la función que desarrollaba, digamos, como carpintero, luego él es incorporado al ejército y desarrolla funciones más específicas. O sea, los desterrados prestaban funciones y también dejó familia y su origen es posible establecer. La investigación de los desterrados de Valdivia resulta muy importante porque efectivamente para poder lograr establecer el origen de ellos y poder abarcar un estudio genealógico un poco más extenso que la lid de Valdivia, también requerimos recurrir a fuentes que son múltiples para poder hacer un detalle. No nos bastan las fuentes documentales de las parroquias, sino que como se trataba de un componente tanto del punto de vista jurídico como sentenciado, o bien del punto de vista económico como parte del gasto que formulaba la corona en ello, o bien de contingente militar, toda la movilidad que ellos mantenían presentan también registros muy detallados que permiten construir la vida de la mayoría de ellos, o por lo menos para algunos investigadores establecer como datos del origen. ¿Cómo y cuándo se transforman en base social? En el caso de la investigación que desarrollaba en San José de la Mariquina es como más evidente. La mayoría de las familias originarias en San José de la Mariquina tiene su origen en desterrados, salvo Jaramillo o Becerra, que por la antigüedad tengo mis dudas. Jaramillo no, pero sí Becerra,
que es un soldado que llegó antes de 1750 desde Chiloé, y ahí es un poco más difícil porque los registros no tienen como el detalle que se empezó a exigir a propósito de la actividad de la Real Audiencia, pero sin embargo el volumen que yo puedo abarcar de desterrados y esos nombres es mucho más importante, los detalles y los cuadros que estamos desarrollando son bastante cuantiosos en relación a eso. Ahora, la labor de esto es justamente entroncar, porque muchos de ellos vivieron muchos años, entonces entroncar esto a otras investigaciones, estableciendo el origen. En mi caso, la investigación de San José de la Mariquina respecto a las familias antiguas, que ya vienen avanzadas, ya van al siglo XX, estoy trabajando ambos componentes, tanto el siglo XX como el siglo XVIII, porque ya he definido, digamos, la historiografía, la evolución social de las familias de Mariquina fundamentalmente, de García, Becerra, Pucci, Jaramillo, que son las familias que todos han oído hablar de ahí, Navarro, etc. Ahora estamos en la labor de unificar, de unir justamente los orígenes de los cabezas de familias con esta información derivada de los desterrados y poder entroncarlas hacia más allá. Y ya por lo menos en la estructuración del estudio logramos ya encontrar, ubicar los registros del regimiento de Soria, que es un registro más acabado, los registros que hay tanto en Lima, por las sentencias que dictó la Real Audiencia de Lima respecto a los soldados que fueron enviados acá, por ejemplo, como Blas Herrero, que formaba parte de ese regimiento, que fue reclutado en Andalucía. En esa época hay que ver las condiciones, y la historiografía local en España es muy importante en relación a las condiciones locales al momento de la formación del regimiento de Soria, y cómo el rey dio instrucciones de que fuesen reclutados determinadas personas en ese caso. Entonces, por lo tanto ya estamos como iniciando un trabajo que va a permitir ligar, no solamente con la mera referencia, sino que con un contexto historiográfico mucho más detallado, el por qué llegaron los desterrados a Valdivia. No solamente desde el punto de vista de su calidad militar, sino que también de su condición social. Hay en otros registros temas importantes. Hay gente que viene de la zona central, que describe su familia, que describe los delitos, que vuelve para allá, o alguna que simplemente se queda y que forma parte, digamos, de Valdivia. Las listas de los registros de parroquiales en la familia de la zona de Valdivia luego de la incorporación a Chile son importantes, y muchos nombres que no pueden ser vinculados originalmente digamos, a una historia más antigua. Si yo los analizo, los comparo con la lista de los desterrados, sí puedo llegar a un porcentaje bastante elevado de personas, tanto en Osorno, en La Unión, en Valdivia. Y claro, como se produce una unificación de las familias por la escasez de personas que había en el lugar, no resulta difícil saltarse la ausencia de registros parroquiales, sino que hay que recurrir a estas otras. Bueno, el acceso a esta fuente no es tan fácil, la relación requiere detalle, excluir, hay nombres repetidos, hay que ver exactamente los casos, pero la información nos permite ya establecer con precisión cuántos son. Eso básicamente es el resumen de una investigación que es un poco más extensa. Yo sé que no se puede mostrar todo inmediatamente acá, pero sí nos permite dar cuenta de que estamos constantemente recabando información, que hay más, y vamos a poder hacer un análisis más completo de esa base social de Valdivia que es importante. Bueno, la idea es la publicación de la tesis y un libro sobre este detalle que contemple también el elenco, digamos, de las personas. Muchas personas de la zona central, como les digo, están registradas como enviados a Valdivia. No sé si dejaron familia o no, porque el detalle requiere mucho tiempo, pero sin embargo ya los podemos ubicar, y son muchas personas que pasaron por Valdivia y le dieron forma a la ciudad como la conocemos hoy día. Esos fascinerosos y esos pobres sujetos a cadena, hoy día sus descendientes están haciendo charlas acerca de ellos. Lo estamos rescatando, porque no han formado parte de la historiografía, y yo creo que es muy importante para eso. Eso, muchas gracias. Gracias, Pedro. Muy buena presentación, muy instructiva. Yo creo que aprendimos un montón, ¿no? Un tema interesante además. Quizás cuántos de nosotros tenemos antepasados que pasaron por el presidio Valdivia.
Creo que Pablo Gracias, Pedro. está recibiendo preguntas. Sí, hay una pregunta de Ignacio Valenzuela, la primera, si el apellido Escuch está en San José. No, no, así como lo pronuncian, no, no. No, pero en todo caso, en San José yo me he limitado en la primera etapa a hacer un levantamiento de las familias que tienen un origen colonial. Hay un grupo importante de nombres que llegan a mediados del siglo XIX, en 1770 aproximadamente, con los trabajos madereros. Hay también contingentes, pero no he hecho todavía un detalle. Me he dedicado a las familias del origen colonial y ahora ya estamos ampliando eso, es un tema de tiempo simplemente, pero sin embargo después Ok. podemos mantener información acerca de eso. Puede existir. En Mariquina no hay colonos alemanes, sino que, y eso lo escribió muy bien en la charla que el otro día Arturo, porque en esa zona cuando llegó Guillermo Frick a hacer los levantamientos para poder ubicar a los colonos alemanes que llegaban a Valdivia, se encontró con mucha oposición y hay muchos litigios en el siglo XIX por eso, porque claro, la gente vivía ahí, los desterrados, muchas familias quedaron ahí, y si bien no tenían títulos, tenían sí antecedentes de ocupación antigua, y que impidió que el Estado, los alemanes que hay en San José de la Mariquina fueron por compras posteriores que hicieron algunos de estas familias. Ok, Marieta pregunta si Manzano era desterrado y si hay una lista de desterrados que se pueda consultar. Sí, hay muchas listas y sí he visto Manzano como apellido de desterrado. No sé si podré, digamos, hacerla ahora, porque digamos, son listas largas, pero sí he visto Manzano, que es un apellido no tan común, pero lo he estado registrando, sí lo he visto, ¿eh? Pero tendría después que buscar Ok. con precisión la información. Eduardo Espinosa pregunta si es posible que los desterrados tocaran tierras en la sexta y la séptima región por servicios prestados como soldados. Bueno, el desterrado era, por ser desterrado en sí, no tocaban más que nada que la ración, pero no perdían su calidad, y eso es importante, por eso el origen resulta relevante, o sea, no perdían la condición de heredero o de sujetos que podrían eventualmente adquirir bienes determinados. Así que por lo tanto, cuando ellos se incorporaban luego al ejército, el ejército colonial sí podían tener derecho a algunas prebendas que eran fundamentalmente la ubicación en lugares determinados o el derecho a poder cultivar, porque eran tierras del rey. Entonces, por lo tanto a veces se le daban por las autoridades administrativas algunos permisos de ubicación, que son los que después les dan los antecedentes de ocupación, sobre todo en la zona de Mariquina o Valdivia o La Unión, que justifica luego en la ley austral en 1929, 1930, a propósito de los levantamientos para la justificación de la regularización de sus títulos, muchos levantan información que da cuenta de la historia y que los lleva incluso hasta el origen colonial. Y ahí es posible hacer, pero fundamentalmente sobre la ocupación de terrenos. En algunos casos sí algunos títulos, pero son escasos, ¿no? Son escasos. Y claro que lo pueden obtener en otros lugares también. Ok. Pilar Espejiel pregunta si los desterrados solo eran españoles y que habían cometido algún delito, y por qué no se quedaban a cumplir la condena en España y por qué se les enviaba específicamente a Valdivia. Mira, los desterrados no solo eran españoles, eso es un tema estadístico, un porcentaje equivalente al 10, al 15% eran españoles, y el origen español no venía vinculado porque fuesen enviados directamente desde España hacia acá. Hay algunos casos muy específicos, sino que eran fundamentalmente de Chile o de Perú, que eran enviados a Valdivia. ¿Por qué? Porque formaba parte de los límites del imperio en ese tiempo. Entonces, por lo tanto, los lugares de destierro los establecía el rey a través de una organización administrativa, y esos lugares tenían dotación militar de resguardo y obras públicas para poder asegurar la mantención de ellos y evitar que escaparan. Juan Fernández o Valdivia tenían condiciones geográficas que impedían la movilidad. De hecho, a los caciques de la zona de Mariquina
y hacia el interior se les pagaban recompensas por la captura de los desterrados que huían por ese lado, por la obtención de los grilletes. Eso era la muestra de la captura, o a veces la recuperación solamente del grillete. Por lo tanto, los españoles habitualmente tienen su origen en que son miembros del ejército que cometen faltas militares por las cuales son desterrados. Esas faltas militares, que habitualmente son deserción, que por diferentes motivos, o haberse casado sin autorización, las faltas militares es la que motiva que sean desterrados a Valdivia, pero su origen sigue siendo español porque fueron reclutados originalmente allá. Por eso que el ejército, el regimiento de Soria que llegó a Lima en 1780 es una fuente de información muy importante, porque los soldados que fueron sancionados ahí por faltas militares, que tenían su origen español, fundamentalmente andaluz, fueron enviados, eran enviados a Valdivia, y por eso demostré el caso de Nicolás García, que volvía a Lima. No sé si habrá vuelto a España o no, pero al menos a Lima sí volvía por los registros del movimiento de los barcos y el envío que hacía el gobernador de Valdivia. Entonces, por lo tanto, no es que de España se enviase directamente. En el caso de Jaime de la Guarda, que aparece como un monedero falso, en alguna oportunidad, conversando con Daniel Stuart, analizábamos que él podría incluso venir de la zona de Potosí, donde sí se trabajaba metal y la formación de moneda, que era un delito muy grave, pero directamente desde España es un tema que hay que analizarlo con más calma. Son muy escasos los casos que eso ocurre, y fundamentalmente son españoles de origen que habitan lugares determinados, Chile o Lima, incluso Ecuador en algunos casos. Hay una línea de Jaramillo que estoy investigando que de su origen en Ecuador, y que también pudo haber venido como desterrados, pero cometen faltas militares o delitos comunes y por ello son llevados acá. No es que específicamente vengan desde España, pero forman parte de los presidios que tenía el rey en esta zona de América. Por eso eran enviados ahí. Voy a ir un poquito más rápido para alcanzar. Pregunta Tomás de la Maza si los desterrados podían comprar, quedarse o jubilarse, y cómo era su relación con los huilliche, sobre todo en Mariquina. Bueno, perdón, hace otra pregunta más, que pregunta si hay listas de estos nombres, pero me parece que ya respondiste lo de las listas. Sí, hay listas, por eso que mostré algunas listas, hay muchas, sí. Hay muchas listas que son... Sí, pero lo principal es la relación, si podían comprar, quedarse, jubilarse, etc. Los desterrados se podían adquirir, pero la forma fundamental porque lo hacían era porque se casaban con mujeres de la zona, algunas mapuche, otras no, que eran de familias ya instaladas, y por la vía de la herencia de las mujeres que en ese tiempo ellos administraban y se hacían dueños, formaban patrimonios familiares importantes. Y los desterrados no conformaron una especie como de casta social que tuviese una forma propia. Su aspiración fundamental era o casarse con familias del lugar, o volver, o integrar el ejército, no siendo incompatibles todas esas. Entonces, por lo tanto, en Mariquina, fundamentalmente, cuando hice el trabajo de las montoneras realistas, en algunos casos logré advertir que incluso los defensores del rey, que formaban parte de esas montoneras realistas, habían sido o tenían su origen desterrados, que habían quedado en definitiva ahí, por eso también puede hacer esa ubicación. Entonces, por lo tanto, no es que los desterrados en sí formasen un grupo que se vinculara políticamente con él. Era una condición que tenían algunos habitantes del lugar, cuya aspiración fundamental era formar parte del ejército o integrarse a la sociedad. Por lo tanto, desaparecía la nota de desterrado, la condición de desterrado, una vez que cumplían la pena. Cuando volvían, o se casaban, o se incorporaban al ejército, las notas de desterrado se borran, desaparecen. Entonces, por lo tanto, salvo en algunos registros de pagos de premios, es posible encontrar alguna referencia al origen de cuando llegaron, pero ellos forman parte del ejército español. Entonces, por lo tanto, la actividad con los aborígenes del lugar iban vinculadas a las actividades que militarmente desarrollaban los gobernadores de Valdivia. En el caso de Mariquina hay una relación de frontera muy interesante que dura incluso hasta el siglo XX, hasta el día de hoy. Y eso es analizable también bajo muchos prismas, porque se produce mestizaje en algunos casos, y es relevante
la incorporación. Muchos españoles se casaban con mujeres indígenas objeto de poder luego tener derecho en las herencias que ellas mismas mantenían en las tierras. Entonces, por lo tanto, ahí se produce también una mutación en eso. En el caso de Mariquina es una relación normal. Paola Manqueo quería hacer una consulta, pero ella. Paola, ¿estás ahí todavía? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Los saludo desde Argentina. Me da mucho gusto escucharlos. Ok, perdona, Paola, te pido que nos mantengamos dentro del minuto que tenemos Sí. asignado a la gente porque estamos cortos de tiempo. Bien, por favor. cuento, mi apellido es mapuche, he llegado hasta 1777 gracias a un litigio judicial que ocurrió en Valdivia. Allí él había, este cacique Paillagún, en un malón a Buenos Aires, trajo un mulato esclavo negro y lo tuvo esclavizado 2 o 3 años. Él logra escapar y llega a Valdivia. Cuando llega a Valdivia, un cura llamado Rocha lo alberga y hubo un litigio judicial con el que le siguió en el cacicazgo a Paillagún, que es Ambrosio Paillalev, y hay un litigio entre Gervasio Armas, que es este mulato esclavo, y este cura. Yo quisiera saber qué función cumplía Valdivia, en cuanto, porque como no soy de Chile, no conozco mucho de la historia, y si hay algún registro digitalizado de estos litigios al que yo pueda acceder desde acá, ¿no? Muchas gracias, hermosísima la charla. Sí, lo dije, Paola, gracias. Valdivia era la parte extrema del imperio español. Y claro, aparte del batallón fijo que estaba regulado ahí, que le da el nombre de presidio, también los desterrados que eran llevados a ese lugar venían teniendo muchos orígenes. Y claro, la movilidad, como el caso que plantea ella, se hacía a través de la zona de Mariquina hacia, por el río Cruce, por el valle del río Cruce hacia Chesque hacia Villarrica, Villarrica a Pucón, y de Pucón hacia Argentina, y por lo tanto había movilidad, y hay muchos casos de movilidad de mapuches, no solamente por el movimiento de animales, sino otros. Los litigios sí se pueden ubicar, con alguna referencia, están algunos en el Archivo Nacional, habría que identificarlo, y si es posible. Algunos hay que revisarlo, es mucha la información y hay que clasificarlo. Yo podría revisar si es que yo tengo digitalizado alguno, y podría enviarte esa información, ¿no? Pero Valdivia sí tenía comunicación hacia Argentina por el boquete de Pucón. Ahí se producía mucho intercambio de personas y de animales y comercio hacia esa zona. Eso está documentado en muchas cosas. Muchísimas gracias. Realmente me gustaría saber el fin de la historia de Gervasio, que no pude saber qué le pasó, digamos. No, pero por eso, pero escribe no, y podemos buscar. Si uno levanta fichas, levanta información, pero no toda la que va en la línea eso puede ser un capítulo distinto de investigación. A veces hay datos ahí, pero uno va avanzando con el tiempo que puede. Muchísimas gracias. Paola, a través del correo nuestro te podemos contactar con Pedro. Nos mandas un correo y te ayudamos con eso. Oye, Pedro, 2 preguntas más. ¿Hasta qué año llegaron desterrados? Pregunta José. Y Jaime pregunta si los desterrados eran siempre miembros del ejército y por qué después se les permitía incorporarse a regimientos en Chile. Como les indicaba, los registros de desterrados llegan hasta el inicio de la República, en 1830, 1835, hay algunos listados de personas ya que eran enviados hacia Valdivia por tribunales, podríamos llamar chilenos, por lo que se llamaba en ese tiempo, digamos, la organización judicial chilena del inicio de la República. Formalmente termina la condición de destierro de Valdivia con la formación de la provincia de Valdivia en 1826 y la formación de la cárcel pública en Valdivia unos años después. Se crearon en la época de Portales varios presidios y varias ideas y mucho material acerca de eso. Entonces Valdivia va decreciendo. Y sí mantiene la condición de destierro hasta el término de la colonia, que en Valdivia, en 1820, con la toma de Valdivia, O'Higgins envía a Valdivia algunos desterrados también, que eran carreristas, y que habían sido enviados, hay uno de ellos incluso apellido Allende, digamos, ancestro del presidente Allende, que había sido
parte guardia directorial, fueron enviados como desterrados a Valdivia y los registros aparecen ahí. Y la otra pregunta era vinculado ¿por qué se les permitía ingresar al ejército de Chile? ¿Cuál era la pregunta, Pablo? Sí, ¿por qué se les permitía, si eran desterrados, por qué se les permitía ingresar al ejército? Porque había escasez de personas. Entonces, por lo tanto, una vez cumplida su pena, los gobernadores, y ahí están las comunicaciones, mostré algunas de ellas, la condición militar y la habilidad militar que tenían algunos de ellos era lo que necesitaban justamente para mantener el control en esa zona. Era un presidio. Entonces, por lo tanto, el presidio forma fundamentalmente por el establecimiento de un ejército, de un batallón fijo, que era el que se mantenía en Valdivia. Entonces, la preferencia de ingreso eran aquellos desterrados que habían tenido un origen militar, porque el destierro es una pena. La pena se origina en infracciones militares o infracciones civiles. Las infracciones militares se cumplían durante un tiempo determinado y luego se reincorporaban al ejército, y ahí desarrollaban carrera, pero obviamente no hasta los cargos principales, porque ellos estaban reservados o para las familias principales de Valdivia o bien para autoridades nombradas directamente desde España, digamos. Entonces, por lo tanto, pero sí formaban parte de la planta, podríamos llamarlo actualmente, recibían su sueldo y a su vez se casaban con mujeres del lugar y por lo tanto mantenían a veces muchas extensiones o dedicados a la vida agrícola. Eso forma parte del mismo estudio que desarrolla el siglo XIX. Ahí enlazo cuál es el origen de los que descienden de los desterrados, porque es muy importante, sobre todo en la zona mariquina, cómo se produce la formación de las grandes fortunas que mantuvieron vinculadas a la tierra, cómo se produce su movilidad, su ascenso, su descenso y la mutación hasta el día de hoy hacia una vía distinta, que es la vía de ciudad y una vía profesional como fuente de ingresos fundamentales de todos los descendientes. Pero no es extraño el ingreso, y por eso que mostré algunos casos. No es extraño, era privilegiado el ser militar, aún sancionado cumplir un tiempo de pena de destierro, preferir casarse, y en ese caso era eliminado la nota o condición de destierro y se incorporaban al ejército, y en ese ejército no aparecía más una referencia a su condición de desterrado, salvo que tuviesen algún premio para establecer el origen, pero solamente para efectos de control contable. No alteraba el pago, el premio, ni tampoco la carrera que eventualmente podía ser de soldado, cabo primero, cabo segundo, sargento primero, sargento segundo. En el caso de Francisco García llegó hasta subteniente. Subteniente del batallón de veteranos, claro, por la edad, y eso también es indiciario también de los orígenes, hasta dónde pueden llegar, es una muestra. Entonces, esa es la preferencia. Era una zona, la última del imperio, entonces por lo tanto se requería gente preparada y no había condición o forma de preparar gente directamente, ni de llevar gente al lugar porque se resistía. Entonces por lo tanto se generaba eso a consecuencia de la misma dotación de personas que estaban ahí. Esto pasó siempre en Valdivia colonial. Ok, Javier, me imagino que Javier Mata, que quiere hacer un aporte. ¿Sí? Dale, Javier, adelante. Sí, hola, buenas noches. Pedro, te felicito por tu inmenso trabajo, realmente es como una tesis doctoral, me imagino que irá para allá. Yo quisiera aportar que hacia 1834 llegaron una quincena de ingleses que eran convictos australianos, ¿ya? Que cambiaron sus apellidos, cambiaron sus nombres, muchos de ellos se casaron, pero tuvieron la mala suerte que llegó un barco, el Beagle, al mando de un capitán con una mano muy fuerte, que era el capitán Fitzroy, en donde venía un hombre muy famoso por nosotros, que recorrió Chile, que era Darwin, y esto hizo que, algo que tú dijiste, Pedro, las autoridades chilenas que estaban en esa época, en lo que era el Altimural del Pacífico para los españoles, que era Valdivia, el primer lugar de donde llegaban los barcos desde el estrecho de Magallanes, hacia territorio continental, porque el lado de Chiloé miraba hacia la cordillera y no miraba hacia el océano, entonces lo primero que se encontraban era Valdivia. Bueno, cerrando ese paréntesis, el capitán Fitzroy solicitó a las autoridades chilenas atrapar a todos estos hombres, que muchos de ellos, como les digo, se habían casado, algunos de ellos ya tenían a sus señoras embarazadas. Todo esto ocurrió entre 1834 y 1835, fueron llevados a la prisión en Valdivia, se esperó que llegara un barco, el barco británico llegó,
y los trasladaron a Concepción a esperar el barco principal que los iba a llevar de regreso a Río de Janeiro, a Inglaterra y posteriormente de regreso a Australia. Pero estando en Concepción en la cárcel ocurrió el terremoto de 1835, la cárcel se vino abajo, se escaparon todos los presos y entre esos estos ingleses que eran convictos de Tasmania, de Australia, y en las fuentes que yo he leído cuando me tocó vivir en Australia, estos hombres que no lograron ser capturados después de que se cayera la cárcel de Concepción, se establecieron en el interior de Concepción. El investigador no logró establecer dónde. Entonces, yo quisiera dar eso como aporte a esto de los desterrados, otros desterrados de distinta naturaleza que llegaron a Valdivia. Gracias. Oiga, muchas gracias, porque sabes que yo tenía algunos datos muy pequeños respecto de algunas familias que se habían casado con algunos ingleses y después me desaparecen de los registros. Y con lo que tú me dices, que si había leído algo muy pequeño, podríamos comunicarnos para poder ver un poco más de información. Claro. Yo también tengo no? datos y me parece extraño, justamente aparecían estos ingleses que se casaron con algunas mujeres de ahí de Valdivia, pero luego me desaparecen absolutamente de los registros. Sí. Yo aquí puedo compartir brevemente la pantalla, nunca lo he hecho, me imagino que esto resultará así, si me permiten un poco un instante los moderadores. Dale. Que es ahí, compartir. ¿Ya? Los primeros que yo anoto, Welch, Fortune, Price and Smith, son los que se habrían quedado en el interior de Concepción después del terremoto de 1835. Y los otros, en la parte que está en itálica, son los apodos que ellos usaron para no identificarse como ingleses y más encima convictos, ¿ya? Y el líder era James Porter, o que se hizo llamar en Valdivia James, o Santiago Connor. Era un señor, era un convicto que había venido como en el grupo de marineros de Cochrane a Valparaíso. Se había enamorado de una mujer en Valparaíso con la cual había tenido un niño, y por eso estos convictos de Tasmania, en vez de haberse dirigido a las Indias holandesas, o a las Filipinas, o a África, o a algún otro lugar del globo, este hombre los trajo cruzando el Pacífico, duraron como 3 meses, en este barco, el Frederick, y llegaron a Valdivia. En realidad llegaron como a San Juan de la Costa, pero fueron derivando hacia el norte. Gracias. Es importante esa información, porque sí, algunos nombres los he visto en registros. Yo creo que haciendo un comparado los registros del siglo XIX, la primera mitad de Valdivia, es posible encontrarlos. Si casaron en Valdivia, tiene que haber ocurrido. Así que después contactémonos y conversemos acerca de eso. Yo tengo que buscar algunas fuentes acerca de eso. No bien, Pedro, cómo no. Felicitaciones nuevamente. Muy bueno, Javier. Pedro, además de muchísimas felicitaciones, que hay muchas más felicitaciones que preguntas, tengo 2 preguntas más. Preguntan por Francisco Pérez de Seijo, si era desterrado o afrancesado, y la última pregunta es si los Cadigan eran de estos australianos. Eso pregunta seguramente para Javier. El Francisco Pérez de Seijo yo lo he visto en los registros llegando en 1820. No lo he encontrado antes en registro de desterrados. Sí lo había visto, pero también tengo mis dudas y la verdad es que hay un área que me queda investigar, que es justamente la movilidad de los que venían con Cochrane, porque en esa época, en 1820, en una época en que nadie llegaba a Valdivia, considerando el contexto histórico, aparecieron nombres como justamente Pérez de Seijo, y también José Puche. José Puche, que es el que le dio origen a la familia Pucci, porque después se transforma el apellido, ahí en la zona de Valdivia. Son de origen español, pero no me aparecen en listas de desterrado inmediatamente anterior, y estoy en la duda de, hay algunas áreas de investigación, porque todos sabemos que no podemos abarcar todo, que los tengo pendientes a ellos 2,
de saber cómo y por qué habrían llegado a la zona de Valdivia, pero no aparecen en las listas de desterrados previas, porque hay listas hasta 1806, 1814. En general, en el periodo de la independencia, entre 1810 y 1820, en Valdivia hay alguna dificultad en la información, pero en las listas que se mantenían, no los he encontrado. Así que yo supongo que tendrían que haber llegado inmediatamente después de la toma de Valdivia, con alguna movilidad desde Chile, o extranjeros que llegaron también ahí a ese lugar. Eso es un tema que lo tengo como uno de los temas pendientes para eso. José Valenzuela, creo que no sé si ha hablado de eso, pero yo lo he visto que he investigado, pero sí, a José Pucci y a Pérez de Seijo lo tengo como en un tablero ahí, buscando algo más cuando vuelva a retomar ese tema. Okay, la pregunta para Tomás fue respondida por Javier en el chat. La respuesta es no, pero ahí está la respuesta. Bueno, y eso sería todo. ¿No tenemos más preguntas? Si hay algún comentario de último minuto, por favor, levanten la mano. O ya saben. Yo quiero hacer no sé, tal vez por lo que comentó Javier, de uno que tenía apellido Fortune, ¿cierto? En la zona del Biobío yo encontré unos que eran apellido Dinero. ¿Será como una traducción que le hicieron? Es una familia muy cortita, y ahora donde vi eso, dije, tal vez sean eso, porque es probable, porque aquí lo traducían al tiro. Entonces, vi una familia muy cortita, apellido Dinero, que eran 3 mujeres y un hombre, y después se me perdieron totalmente. Bueno, eso pasa con el dinero siempre, pero... Pero buen dato que nos dio Javier, sí. ¿Se puede? Respecto de los afrancesados, mientras estaba investigando a Pérez de Seijo, que es el fundador del apellido de mi familia, acá en Valdivia, entre Valdivia y San Pablo, me tocó revisar los archivos de Pares. Y entre los archivos de Pares, del Ministerio de Cultura Español, encontré archivos digitalizados del periodo de la independencia española, durante la ocupación francesa, en 1814 más o menos. Y entre los juicios que se mencionan ahí, a desertores o a los españoles que se pasaron al bando francés, mencionaban a afrancesados que eran enviados al sur de Chile, como castigo y como pena. Sí. Yo también tengo ese lado pendiente para poder establecer si Francisco Pérez del Seijo llegó a Chile y a Valdivia como afrancesado o como desterrado. Y sería una buena opción para Pedro poder revisar ese lado. Sí, mira, por eso te explicaba que yo tengo pendiente, porque ahora estamos haciendo un levantamiento en España de registros de pares, y luego con un grupo que tiene el profesor con que trabajo de la universidad allá en Sevilla, se va a hacer cuando ya se levante el tema bueno, en España ya están empezando a salir. Y cuando el archivo de Indias vuelva a abrir, vamos a revisar registros no digitalizados. Y ahí esperamos encontrar en ese periodo justamente, porque nadie llegaba de la nada a Valdivia, no era un paseo. Entonces, claro, en esa época también, luego de la restauración, ahí fueron enviados algunos. Si llegaron o no, tengo la duda, porque llegaron en el periodo de convulsión. Pero también hay registros de algunos españoles que llegaron a consecuencia de los refuerzos que se habían enviado desde Lima o de España, porque como era el periodo de guerra entre 1810 hasta 1819-18, la posibilidad de viajar, incluso para derivar desterrados, requería ocupar tropas para el cuidado de los barcos, es muy duda, por eso podría ser poco, y hay que buscar y bucear con más fineza eso. Pero sí, yo creo que, José, nos tenemos que mantener en contacto, porque cuando llegue a esa área, que espero un tiempo más, lo que encuentro obviamente lo comparto, porque es importante entroncar a todos. Pedro, un detalle. Acá en el archivo del Obispado de Valdivia, hace un par de años atrás, buscando más información sobre Francisco, me encontré con el matrimonio de Antonio Álvarez, que cita como testigo a Francisco, y dice que ellos viajaron juntos
y llegaron un año antes de casarse Antonio. La información matrimonial data del año 1822. Es decir, que ellos dos habrían llegado en el mismo barco, según lo dice Antonio, en ese año. Ese año, o 1820. Sí. Esos registros al menos en el Archivo Nacional, no he encontrado con precisión contaduría mayor al que mantiene esos movimientos. Espero encontrarlo en España, pero no he llegado todavía a esa época. Pero sí, pero son importantes, porque son pequeñas brindas de información que uno tiene que compartir a propósito de estas actividades, porque no podemos encontrarla, pero sí... Está acá en Valdivia. Efectivamente, sí. Yo tengo copia de alguno de esos registros, en algún momento la obtuve, pero la verdad es que yo tengo una foto del registro, si quieres más tarde te la paso. Okay. Estamos listos. Señor, ¿usted toma la foto? Foto. Yeah. Chao. Nos vemos nuevamente. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias. Oye, muchas gracias a todos. Pedro, muchas gracias a ti también. Excelente charla y hay muchas felicitaciones escritas por ahí para que te deseamos llegar después del chat. Así que muchas gracias y bueno, nos vemos el próximo martes. Gracias, Pedro. Oye, y nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves con algunos que veo por ahí también. Con el taller, sí. El jueves para el taller, estamos listos ya. ¿Cuál es el tema del próximo martes? El tema algo que José quiere, está desesperado porque salga este tema. Los estuardos, claro, los estuardos. No, el de la anécdota creo que es, ¿no? Anecdotario arqueológico. Sí, el de la anécdota. Así que vayan anotando sus anécdotas para poder contarlas la próxima semana. Van a tener 1 minuto o 2 a lo mucho para contar su anécdota genealógica. No sé, revisando archivos o alguna historia peculiar, ¿cierto? De su ancestro que hayan encontrado. La historia del abuelito, de la abuelita, alguna cosa curiosa. ¿Ah? Alguno que quedó encerrado por ahí en algún lugar, cualquier cosa, hasta anécdotas de cementerio también. Va a ser un conversatorio, básicamente. Sí. No vamos a tener una presentación formal o algo así, ¿no? Nos vamos a relajar próximamente. Ir con una copa de vino, compartir. Vayan buscando su anécdota y es verdad que son 1 o 2 minutos. Vamos a cortar ahí. Sí. Ya, pues, nos vemos entonces. Gracias a todos. Pedro. Que estén muy bien. Muy bien. Chao, gracias. Alumnos, nos vemos el jueves, ¿ah? Compartir con todo ese taller. Iván, nos vemos. Olivia, Gloria. Chao. Jime. Chao. Chao.